¿Pueden la psicología y la espiritualidad dialogar? ¿Acaso si eres psicólogo no puedes ser una persona de fe? ¿O puedes andar metiendo tus prácticas religiosas en la consulta? Estas y muchas preguntas más las despejaremos hoy en el podcast Ser de la Clínica para la Familia. Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia hermosa, bienvenidos a este nuevo espacio que como Clínica para la Familia hemos preparado para todos ustedes. El podcast Ser. ¿Ser qué? Ser persona, ser pareja y ser familia. En este nuevo formato vamos a estar compartiendo contenidos del interés de todos y cada uno de ustedes y siempre acompañada de los profesionales de la Clínica para la Familia, quienes llegarán a iluminarnos. Y hablando de iluminar, pues estoy hoy con la lumbrera, por supuesto. Ay. Teníamos que empezar con el que era nuestra lumbrera, el psicólogo clínico Fabián Camilo Salinas Obando. Ustedes ya saben, psicólogo, magíster en psicología clínica, en terapia cognitiva, en adicciones, en todo. El muchacho sabe mucho. Y hoy está aquí para acompañarnos con este súper tema. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Eli. Hola y hola a todas las personas que nos están viendo. Muy contento de compartir contigo y como raro, muy contento de compartir este tema tan interesante que me apasiona tanto. Esta es una de las principales motivaciones del podcast Ser, porque a don Fabi le gusta mucho hablar y compartir su conocimiento, y a mí me encanta hablar con él, no solamente porque nos ilumina con tanta practicidad, porque creo que esta es una de las grandes plus que trae Fabi, tu aporte, y es poner la psicología en términos prácticos y sumamente asequibles para todos, sumamente entendibles para todos. Y hoy pues vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Yo te quiero contar, Fabi, a modo de introducción y a toda la gente que nos ve y nos escucha en este momento. Yo me los imagino allá haciendo deporte en el gimnasio con sus audífonos, oyéndonos, muy juiciosos, preparando la comida mientras están conectados con Ser. Te quiero contar que cuando yo era muy jovencita ya tenía claro que quería ser psicóloga. No obstante, tuve mucha presión y mucho rechazo de parte de quienes eran mis líderes espirituales en ese entonces, porque me decían que si yo estudiaba psicología me iba a alejar de la fe. Y adivine, sí, me alejé de la fe. De esto les contaré más adelante, pero pues es una dicha poder abordar este tema, Fabi. ¿Pueden la psicología y la espiritualidad entrar en diálogo? ¿Necesariamente un psicólogo tiene que ser ateo? ¿Puedo yo como psicólogo meter mis prácticas espirituales en la mesa? Bueno, vamos a hablar de todo esto y de mucho más. Entonces quiero arrancar, Fabi, haciéndote una pregunta fundamental y básica. Por mucho tiempo se ha creído que la psicología y la espiritualidad son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar, que están totalmente aparte. ¿Eso es real? ¿Eso es cierto? ¿No? ¿O qué hay ahí? Incluso la primera parte o la primera palabra de la respuesta a esa pregunta es la palabra favorita de los psicólogos. Depende. Sí. ¿Por qué? Porque sí son cosas diferentes. No son lo mismo, no tienen que ver en todas las cosas, tienen cosas en común y también tienen cosas en las que se diferencian. Se podría decir como desde lo que nos enseñaban en el colegio de teoría de conjuntos, donde hay un conjunto A, un conjunto B, y los dos conjuntos coinciden en un pedacito. La intersección. Exacto. Entonces algo parecido pasa con la psicología y la espiritualidad, específicamente la espiritualidad cristiana, en donde coincidimos psicología y cristianismo, ya puntualizándolo, en un campito, pero no se puede equiparar en todas las cosas. Okay. Hay cosas radicalmente diferentes, incluso irreconciliables, pero hay cosas que se solapan, hay cosas que tienen que ver lo uno con la otra, hay cosas que tienen que ver directamente, e incluso hay cosas que son lo mismo, pero definido de forma diferente de acuerdo a cada campo. Uh-huh. Entonces sí tienen relación, pero no es una relación total ni absoluta. Ahora bien, ¿tienen o no tienen relación? La respuesta corta es sí, sí tienen relación.
Incluso algo que hemos hablado mucho en la Clínica para la Familia, como dato curioso de esa relación, es que la APA, la Asociación Americana de Psicología, tiene una división de psicología de la religión y espiritualidad, que tiene su propia revista, investigaciones. Entonces sí hay relación entre psicología y espiritualidad y religión. Pero pues no es algo absoluto, no tienen que ver en todo, sino como esa teoría de conjuntos en un campito. Perfecto. Mencionaste una palabra, Fabi, que ¡pum! Inmediatamente me hizo sin interferencia, me entró. Hay aspectos que incluso son irreconciliables. Sí, Contame eso, a ver cómo se digiere, en que no hay concilio. Hay algo muy, muy puntual, y yo creería que es la diferencia más problemática entre una teología cristiana y lo que propone la psicología, y es la antropología de la que parte cada posición de conocimiento. La antropología de la que parte la psicología es una antropología enteramente humanista. Ok, centrada en el hombre, entendiéndose humanismo como centrada en el hombre. Exacto. Okay. Mientras que en la antropología que proponen las religiones, por ejemplo las religiones cristianas, son una antropología que no está centrada en el hombre, está centrada en Dios y en lo que hace Dios frente al hombre y la respuesta del hombre frente a Dios. Entonces, esa es un punto de partida en el cual es muy complicado llegar a conciliar psicología y espiritualidad cristiana. De ahí lo peligroso, por ejemplo, o lo inviable de hacer mezclas, de hablar de psicologías con apellido, psicología cristiana, psicología católica. Psicología... ¿Por qué? Porque como se parte de una antropología, de una forma de entender al ser humano diferente, pues ya la aplicación se complica y se vuelve algo donde sí o sí se termina dividiendo. Pero como digo, ese es un pedacito en el que se difieren. Hay muchas cosas que se tienen en común. El cristianismo y el crecimiento espiritual desde las religiones cristianas hablan de ciertos temas de fortalecimiento de carácter, de afrontamiento de dificultades, de trascendencia y sentido de vida, que coinciden un montón con lo que propone y lo que ha encontrado en investigación la psicología. Y ahí es donde tenemos, podríamos decirse, como conceptos que nos permiten estar en ese campito de intersección entre los dos conocimientos. E incluso hay 3 términos que es importantísimo tener claros para precisamente comenzar a abordar este tema estando ubicados, que es la diferencia entre religión, religiosidad y espiritualidad. Okay. Ahora bien, miremos cada uno así de forma muy, muy puntual. Religión es algo así como el marco teórico, lo que la persona tiene en sus creencias, sus convicciones, de acuerdo a lo que crea, de acuerdo a la religión en la que crea. Entonces, algo así como las convicciones internas que no se notan desde afuera, eso es religión, en lo que cree la persona. La otra palabrita es religiosidad. Religiosidad es cómo se expresa esa religión. Entonces, cómo se expresa esa religión quiere decir cómo se ve desde afuera, normalmente son prácticas y rituales. Entonces, una persona, por ejemplo, católica, uno la ve desde afuera y uno no sabe si es católica o no, porque eso está dentro, eso está en su religión, en sus creencias. Pero cuando esa persona católica pasa al lado de un cementerio y se persigna, o asiste a una misa o participa de sacramentos como la confesión, etcétera, ahí se nota en que está creyendo, son expresiones de eso, es religiosidad. Y por otro lado está la espiritualidad. La espiritualidad es la forma de las personas, los individuos, de acercarnos a eso que consideramos sagrado. Entonces, en términos prácticos, es el que la religiosidad se puede utilizar como un medio y no como un fin en sí mismo. Si hay una persona con convicciones católicas que lo expresa, por ejemplo, asistiendo a Eucaristía,
Hasta ahí vamos en religiosidad. Espiritualidad es cuando la Eucaristía sirve de medio para algo más, cuando la persona no sale igual de Eucaristía. Ok. Entonces hay personas que asisten a misa con el objetivo de ir a misa, punto. Pero hay personas que asisten a misa y eso se les nota. Entonces son personas que gracias a que asisten a su misa o a su Eucaristía logran perdonar más fácil o más rápido, logran relacionarse mejor con los demás, logran crecer a nivel personal. Entonces, cuando esa misa no es un fin y no llega hasta ahí, sino es un medio para algo más, y aplica cuando, no sé, rezar el rosario, hacer una oración, participar de otro tipo de rituales o sacramentos o lo que sea. Entonces, cuando eso genera un efecto y le ayuda como medio para crecer en bienestar y en crecimiento personal y en su relación con Dios y demás, ahí es donde hablamos de espiritualidad. Un paréntesis, perdón ahí, Fabi. Sí. Es posible entonces, porque de hecho esa diferencia de términos es algo que pulula mucho hoy en día, donde la gente dice, no, yo no tengo una religión, yo soy una persona espiritual, yo hago esto, yo no creo en Dios, pero soy una persona espiritual, Entonces, digamos, alguien que no tenga ninguna práctica religiosa como tal, pero todos los días se levanta a respirar el aire y a llenarse de nuevas energías en estos días escuché un tema que está muy de moda también, a vibrar alto y demás, y esto se está manifestando en su vida porque gracias a eso es más paciente con sus hijos, porque gracias a eso es una persona más altruista, es una persona más cercana a su familia. Eso se puede entonces catalogar como fomentar espiritualidad. Sí. Ok. Incluso la espiritualidad tiene una forma en las diferentes cosmovisiones que existen. Ok. Una persona ateísta, creyente, cristiana, tiene la opción de, a partir de su religión y religiosidad, desarrollar y fortalecer espiritualidad. Un agnóstico puede hacer lo mismo, un ateo puede hacer lo mismo, un budista lo mismo. Entonces, cuando lo que yo hago de acuerdo a mis convicciones, mi forma de percibir y enfrentar la existencia y la realidad, me sirve en términos de bienestar, crecimiento personal, adaptarme mejor al entorno, ahí es donde le llamamos espiritualidad. Ok, pero incluso, ay Dios mío, es que usted me complica aquí, ¿para qué me da cuerda? Podríamos decir que hay personas entonces muy religiosas pero poco espirituales. Sí. Porque las vemos constantemente en la iglesia, las vemos rezando. Hace poco, de hecho, antes de entrar a grabar el podcast, estaba hablando con un sacerdote que me decía que tenía mucho dolor de iglesia. Y me decía, Eli, no solamente me duele el clero, me duele la gente. O sea, porque trabajar en la parroquia es una cosa súper compleja, porque las viejitas lectoras entonces se pelean porque mi día es el miércoles y no sé qué, porque los ministros de música se pelean porque yo tengo más ganancia en el micrófono y el otro no. Y decía, o sea, es una cosa que uno dice, ¿dónde está el Evangelio de Cristo? ¿Dónde está el tema allí? Y me decía hace poco también un paciente, yéndonos a estas otras corrientes espirituales, que la esposa anda haciendo reiki, anda haciendo yoga, acupuntura de no sé qué, la chuzan por no sé dónde, le alinean los chakras, pero como esposa es cosa seria, o sea, su relación está sufriendo situaciones bastante complejas, y él me decía con indignación, ¿dónde está el bendito reiki? ¿Dónde está todas esas carajadas, perdóname la expresión, a la que ella se está ocurriendo, si esto no se manifiesta en la paciencia, en la misericordia hacia mí, en la tolerancia, en la capacidad de comunicarnos? Entonces es una cosa muy tesa. Claro, y ahí es donde esos son perfectos ejemplos de religión o religiosidad sin espiritualidad. Sin espiritualidad. Hay personas que asisten a Eucaristía y salen de la Eucaristía a condenar al infierno. Exacto. A todos los de la casa. O estando en la Eucaristía, o sea, y este muchachito, yo fui una de ellas, pues, y muchas veces lo hago también. Está uno ahí, o está uno pensando, no sé, en, ay, este cura, ¿por qué se está demorando tanto? No sé qué, y nos perdemos de la línea. Bueno, pero como el tiempo, Fabi, no nos ayuda, pero hay una cosa que dijiste que me parece muy tesa. Y es que uno de esos puntos irreconciliables entonces entre psicología y espiritualidad es esa cosmovisión, ¿cierto? Entre psicología y religión, esa cosmovisión. Entonces, en una
estamos centrados en el hombre, una cosmovisión totalmente humanista, estamos centrados, ¿cierto?, en el hombre como referente, en el hombre como el que está ahí pegado, ¿cierto?, o sea, totalmente humanista, pero por otro lado tenemos una corriente centrada en Dios, ¿cierto?, donde es Dios el eje principal, fundamental, donde es Dios quien está ahí llevando la pauta, ¿cierto? Ahora bien, ¿hasta dónde? Te voy a formular esta pregunta en dos. Dale. ¿Hasta dónde yo como psicólogo que me permito acompañar a mi consultante a partir de su cosmovisión, que pues ahí me voy adelantando un tema que vamos a trabajar más adelante, porque es que no sé hasta dónde yo como psicólogo puedo andar, y lo que tú decías de ponerle apellido, yo soy psicólogo católico, entonces aquí antes de empezar la consulta nos persignamos, hacemos oración, o yo te mando pues tareas de hacer, ahorita hablamos de eso, pero hasta dónde yo como psicólogo, cuando mi consultante llega y yo identifico en mi consultante una cosmovisión espiritual y donde esta persona tiene el firme propósito de permitirle a Dios hacer una obra en su vida, encaminar todo lo que le pasa, como psicólogo que parto de una cosmovisión centrada en el ser humano, pero la cosmovisión de ese ser humano es teocéntrica, entonces ahí yo me puedo ayudar de eso. ¿Sí me hago entender? Sí. Hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, de los términos de los que acabamos de hablar, religión, religiosidad, espiritualidad, el término en donde puede meterse la psicología es en la espiritualidad. Okay. Porque la espiritualidad habla de adaptación, habla de bienestar. Entonces, a la psicología, voy a decirlo como palabras un poco castizas, a la psicología no le interesa en qué creas. Ni si lo que crees lo acepta la iglesia, no lo acepta la iglesia, lo rechaza. Espera, vuelva a empezar que eso está en marcar. A ver, ¿cómo es? A la psicología no le interesa en qué creas, o si crees o no crees. Si eso lo acepta la iglesia, si lo rechaza, si... Eso no es importante para la psicología. Para la psicología es importante que lo que creas, lo que hagas, los rituales de los que participes, te sirvan. Exacto. A nivel de bienestar, a nivel de relación con los demás, a nivel de adaptación, que es el terreno donde se mueve la psicología. Perfecto. Entonces, en religión, por ejemplo, doctrinas, dogmas, etcétera, no es ético que un psicólogo se meta a hablar de esta creencia es verdadera, esta es falsa, etcétera. Tampoco en términos de religiosidad, de cómo se hace una práctica, un ritual, cómo debe hacerse, si la misa debe ser en latín o no debe ser en latín, o ese tipo de cosas. Pero en el terreno donde sí se mete el psicólogo es en espiritualidad. Venga, ¿cuál es el efecto de lo que usted hace? Exacto. Y de qué manera, si no le genera efectos, si llega a la casa condenada al infierno todo el mundo, pues hablemos del tema para que te sirva para bien y no para mal, para que te sume y no te reste. Ahí es donde se mete el psicólogo. Pero con esa plataforma, con ese punto de partida, hay que tener en cuenta que los psicólogos tenemos un marco legal y tenemos un marco ético. En Colombia son lo mismo, es decir, el código deontológico y bioético del psicólogo es el 70% de la ley del psicólogo. Entonces, en esa ley hay 3 artículos que hacen referencia a esto que estamos hablando. Artículo 15, 16 y artículo 36. El artículo 15 va directo al tema. Todo psicólogo debe respetar los criterios morales y religiosos de y lo sus dice consultantes. específicamente. Lo dice así, tal cual. Y no debe cuestionar las creencias del consultante ni sus criterios morales. Y da una ventanita. Sí se puede llegar a discutir el tema cuando tiene que ver con el curso de intervención. Es decir, cuando se mete en la espiritualidad, cuando no es adaptativo. Eso iba a decir, cuando está afectando la adaptabilidad. Exacto, ahí se puede cuestionar, pero cuestionarlo porque no estoy de acuerdo, porque me parece que eso ya es pisar mangueras de otras disciplinas
y ya no es ético. Es correcto. O sea, no, es que esto es demasiado importante, pues, y por esto lo enmarco. Yo como psicóloga, independientemente de mis creencias personales, porque es que a mí me puede llegar un consultante que me empieza a decir, no, y entonces eso y lo otro, y yo ahí, sagrado corazón de Jesús, ¿qué es esto? Pero yo calladita, yo como psicóloga que tengo una vida espiritual, yo encomiendo eso a Dios y mientras escucho, Señor, tú eres un Dios de misericordia, pero yo no estoy proyectándole a mi consultante mis creencias. Ahora bien, si esta persona me está hablando, no sé, de su vida desordenada, de que se anda comiendo a medio Medellín y sus alrededores, no sé qué, y esto le está trayendo una profunda infelicidad, y esto le está trayendo un profundo sinsabor, un profundo sinsentido, yo como psicóloga puedo acompañar a esta persona en el darse cuenta de hasta dónde sus prácticas, que desde mi lectura son ausencia de Dios, hasta dónde sus prácticas la están llevando a esa vida no tan adaptativa, pero en términos de la funcionalidad y del bienestar del paciente, no en términos de mi criterio religioso, porque no es ético que yo ponga mi fe en consulta directamente, a pesar de que todos los días vaya a la Eucaristía antes de empezar la consulta y me persigne 1000 veces y tenga el rosario amarrado en la mano mientras estoy escuchando a mi paciente. Es así. Claro. Incluso hay un detallito ahí entre líneas importante a resaltar. Si yo tengo un consultante, si yo soy un psicólogo y como persona, como ser humano, soy creyente y soy cristiano, pero estoy acompañando a un consultante que, cojamos el ejemplo de ahorita, Reiki y un pocotón de cosas de nueva era, sería como la bolsa. Yo puedo estar en muy desacuerdo, yo puedo no coincidir con esas creencias de mi consultante, pero yo como psicólogo debo partir de esa forma de ver el mundo. De su forma de ver el mundo, forma no la de mía. ver el mundo, exacto, no la mía. Sí. Y de acuerdo a eso, orientar, que es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el detallito? Supongamos que esta persona practica Reiki y un pocotón de cosas de esa ola de nueva era, Sí. y que le está haciendo desadaptativa, es decir, no está pasando a espiritualidad, se está quedando en religiosidad y no se está adaptando bien al entorno, a sus relaciones. Mi papel como psicólogo no es cuestionarle sus creencias en nueva era. Mi papel como psicólogo incluso es mirar alternativas de que viva su Reiki y viva sus cosas en las que cree, pero de una forma más adaptativa. Y ocurre lo mismo si cambiamos los papeles. Un psicólogo ateo tiene un consultante creyente, pero un creyente que se queda en religiosidad, un creyente que condena al infierno a todos los de la casa. Yo como psicólogo ateo no debo cuestionarle su cristianismo, ni su religión, ni sus creencias, sino mirar alternativas de qué manera sus creencias cristianas le pueden ser adaptativas y funcionales. Es correcto. Muchas veces, ¿y por qué es un detallito? Porque con la excusa del artículo 15 cuestionamos en la creencia y decimos, vea, usted por estar creyendo en esas cosas cristianas es que condena al infierno a toda la casa. Si fuera ateo, pues no condenaría a nadie al infierno, y ahí está el problema. Y ahí estamos fallando en cuanto a que estamos irrumpiendo el siguiente artículo, el artículo 16. Que ahorita me lo vas a contar después de la pausa. Téngalo ahí, Fabi. Sí. Vamos a terminar con esto y quiero que nos preparemos para algo, porque la siguiente pregunta que te voy a hacer al regresar es, pues, ¿hasta dónde yo como creyente debo de buscar un psicólogo creyente? Porque ¿cómo te parece que te decía al iniciar que efectivamente yo tuve una crisis de fe mientras estudiaba psicología? Y esa crisis de fe estuvo mediada de manera muy importante por mi psicólogo de turno, agnóstico. Él me decía, ojalá yo tuviera el chip de Dios, pero a mí no me dieron eso, y comenzó a mandarme literatura y una cantidad de cosas que me llevaron a una crisis fuerte. Realmente pues el problema estaba en la tibieza de mi fe, pero hubo una influencia muy grande. Entonces vamos a hacer esta pequeña pausa para contarles cosas maravillosas que tenemos en la Clínica para la Familia para ustedes, y regresamos con este tema, psicología y espiritualidad. ¿Pueden dialogar? ¿Has sentido la necesidad de mejorar tus relaciones con los demás y contigo mismo?
¿Buscas respuestas sólidas y prácticas para fortalecer tus lazos familiares y de pareja? Ser persona, ser pareja y ser familia es una valiosa guía psicológica que te acompañará en este apasionante proceso de crecimiento personal y relacional. Este libro ofrece herramientas poderosas que te permitirán comprender tus emociones, fortalezas y áreas de crecimiento personal. Desde la psicología como disciplina, descubrirás la importancia de cultivar una relación saludable contigo mismo como base para establecer conexiones significativas con los demás. Te retamos a descubrir aquellas respuestas y herramientas que de verdad pueden mejorar tu bienestar y tus relaciones. Nuestro psicólogo Fabián Camilo Salinas es el autor de este maravilloso libro, el cual nos invita a transformar nuestras vidas y relaciones desde la perspectiva de la psicología. Descubre cómo este valioso libro puede convertirse en una brújula para alcanzar una vida más plena, conectada y llena de significado. ¿Quién no se ha conmovido al ver una pareja de ancianos caminando por la calle y tomados de la mano? ¿Sabes por qué nos pasa esto? Porque para los que tenemos vocación al matrimonio, en lo más profundo de nuestro ser tenemos la impronta, el deseo, el anhelo de construir un amor a prueba de tiempo. Podríamos decir que nacimos para amar y amar por la eternidad. No obstante, las estadísticas hoy nos hablan de cientos y cientos de matrimonios que llegan a su fin. Las tasas de divorcio cada vez son más altas. Y el dolor generado no solo en hombres y mujeres, sino también en sus hijitos, es desgarrador. Pero eso no tiene por qué ser así para ti. En tus manos está lograr este sueño. Aprender a sortear las adversidades de tu relación. Y construir un amor a prueba de tiempo. Donde el perdón, la misericordia y la comprensión superen todo dolor, odio o resentimiento. Por esto te invitamos a resucitar mariposas y construir un amor a prueba de tiempo. Si quieres participar de esta experiencia mágica y trascendente y regalarte junto a tu pareja un fin de semana inolvidable, escríbenos en comentarios y te enviaremos toda la información. O visita ya mismo nuestra página web y entérate de nuestra próxima fecha. Resucitando Mariposas puede cambiar para siempre tu relación. Aquí estamos de regreso en SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Y qué rico pues poder contarles de todas esas actividades que tenemos para ustedes. Los invito a visitar nuestra página web, a estar al tanto de todos nuestros eventos. Si tú tal vez estás viendo este episodio en diferido, llegaste tarde, llámanos, escríbenos, porque constantemente tenemos una agenda abierta y programación muy especial. Y hablando de cosas especiales, pues especial está este tema que hoy estamos trabajando en el episodio number 1 de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Estamos hablando de psicología y espiritualidad, hasta dónde pueden entrar en diálogo. Ya entonces hoy nuestra lumbrera pues nos ha contado un poquito acerca de las diferencias que pueden existir, de aquellos puntos en los que sí puede haber convergencia, que de hecho hay una sección dentro de la Asociación Psicológica Americana, la APA, dedicada a psicología, religiosidad, espiritualidad, y que tenemos unos códigos deontológicos y una ley del psicólogo a nivel Colombia, y en cada país y en cada lugar funciona de una manera determinada, donde tenemos unos lineamientos, porque yo no puedo ir por la vida simplemente por el hecho de ser psicólogo poniendo mis creencias o generando eso. Entonces, Fabi, quisiera que aclaráramos un poquito esto y te lo engroso en estas dos preguntas. ¿Hasta dónde yo como psicólogo puedo entonces en lo práctico meter o no mis creencias, mis conceptos? Mencionabas un término que te me hizo también como ruidito ahora, y es que ponerle apellido, ¿cierto? Entonces psicólogo católico, psicólogo cristiano, que eso lo estoy viendo mucho hoy en las redes sociales. Soy fulana de tal, psicóloga cristiana, y yo resueno totalmente, pues porque me encanta lo que dicen, pero hasta dónde eso sí es ético o no es ético, cómo se puede en la práctica poner esto pues como en función. Y pues sigamos entonces con el siguiente artículo de la ley del psicólogo y hablemos de hasta dónde yo puedo o debo
por causa de mi cosmovisión, buscar un psicólogo que resuene realmente con mis creencias, pues para que no les pase lo que me pasó a mí, que me terminé volviendo agnóstica porque tenía un psicólogo agnóstico. Listo, entonces, incluso son el punto de partida para que no termine otra opinión sobre la mesa, porque tampoco se trata de que no, Fabián no está de acuerdo con estas cosas de espiritualidad y psicología, pero otra persona piensa diferente. Que de hecho, pues eres como una piedrita en el zapato para varios psicólogos, he sido testigo de eso, porque pues tu defensa precisamente es esa, es actuar en ética y en conciencia, y pues a nivel clínica para la familia es una cosa que hemos querido regular. Sabemos y somos abiertamente una empresa confesional, y la gran mayoría de nuestros usuarios de hecho nos buscan por eso, pero constantemente acompañamos a nuestro equipo a hacer las cosas desde la ética. ¿Cómo funciona eso, Fabi? Entonces, independientemente de la opinión personal de Fabián Salinas o de quien sea, hay un marco legal. Primero, artículo 15. Ningún psicólogo, sea ateo, agnóstico, creyente, lo que sea, si es psicólogo, por ley, por artículo 15, debe respetar criterios morales y religiosos de sus consultantes. Artículo 16. Ningún psicólogo debe discriminar por motivos de raza, credo, estatus, nivel socioeconómico, pero es donde se mete el tema del credo religioso también. Y no discriminar por ninguna otra cosa que dé pie a discriminación. Artículo 36. El artículo 36 es larguísimo. Son los deberes del psicólogo. Y es una lista de A, B, C, D, por allá está J, una cosa así. Pero el literal E del artículo 36 dice que todos los psicólogos, independientemente de en lo que creamos, debemos utilizar los procedimientos, técnicas, medios diagnósticos y instrumentos validados y reconocidos por comunidades científicas. Oiga, en la programación tenemos por ahí un temita y tenemos uno para hablar acerca de eso. Exacto. Que anda muy de moda y que tiene que ver con esto que tú acabas de decir, porque es que empiezan unas modas, y entre ellas modas que tienen que ver con muchas corrientes espirituales o religiosas o ciertas prácticas, y entonces todos empiezan a hacerlo, y yo como psicólogo también empiezo a hacerlo, y tal vez no tiene un aval científico, y eso me pone en un plano delicado en cuanto a la ley. Claro, entonces no es si está bien, si está mal o qué tiene de malo y ese tipo de cosas. Tiene que ver con si eso que estoy haciendo en consulta, eso de lo que le estoy hablando y orientando al consultante en consulta, está validado y reconocido por comunidades científicas. Okay. O no. Entonces, normalmente orar con la persona, normalmente, cojamos al medio católico, sí. Enviar como tarea, escuchar audios de los dolores de Cristo, de los sufrimientos de María, todo eso está bien como práctica religiosa, es decir, eso no tiene nada de malo, pero meterlo como tarea psicológica en el entorno del contexto de psicoterapia se mete directamente con ese artículo 36, porque eso no se ve en la universidad, eso no lo puedo sustentar bajo ninguna investigación. Hay cosas prácticas y demás que se pueden llegar a sustentar de forma etimológica, desde la teología y los artículos científicos que publican los teólogos, pero eso no es psicología. Entonces ahí está el detallito. Entonces ahí estaríamos irrumpiendo y ahí nos alejamos de la opinión personal de quien sea. O sea, partamos del marco legal y ético del psicólogo y no nos salgamos de ahí. Eso no quiere decir que entonces debamos rechazar todo lo que suene a creencia, religión y demás. Y en esto hay como 4 formas que se han encontrado desde la investigación de los profesionales en salud mental, cómo han abordado este tema de la espiritualidad. Y esto lo hemos hablado un montón en la clínica para la familia, pero es importantísimo poder hablarlo para todas las personas que nos están escuchando. Los profesionales en salud mental, los psicólogos, se han aproximado a lo espiritual y a lo religioso de 4 maneras, o se puede resumir en 4 maneras. La primera, los autores lo llamaron rechazista.
que es algo parecido a lo que me contabas de tu psicólogo Sí. de momento. Ujú. Entonces, ver la religión como un problema psicológico, como un opio del pueblo, como una neurosis colectiva, como una creencia irracional, como una estrategia de evitación ante la realidad. Y ahí, esa es una posición que toman varios psicólogos, pero ahí literalmente se están metiendo directamente contra el artículo 15, contra el artículo 16. Porque no están teniendo en cuenta las creencias ni las están respetando. Segundo, exclusivista, que es lo que me comentabas de lo que ahorita se ve en redes, de psicólogos cristianos, psicólogos católicos, en donde yo lo digo coloquialmente de que guardan la psicología en un cajón y convierten el entorno y la sesión psicológica en una consejería espiritual. Una orientación espiritual. Las consejerías espirituales son maravillosas, son muy buenas y muy necesarias útiles. y muy útiles para aquella persona creyente que la necesite para fortalecer carácter y tener una mejor relación con Dios. Pero que lo haga un psicólogo cobrando como psicólogo, agendando como psicólogo y de ya cuando estoy en consulta me haga asesoría psicológica es engañar a las personas. Entonces, si yo soy psicólogo y soy creyente y tengo, por ejemplo, estudios para hacer asesorías espirituales, pues yo no le voy a ofrecer a la persona, si veo la necesidad de una orientación espiritual, no le voy a ofrecer psicoterapia. Le voy a ofrecer asesoría, orientación espiritual. Y ahí viene una puntillita que tenemos como creyentes cuando vemos la necesidad de orientación espiritual. Y es un texto en Mateo 6 que dice, esto que recibiste gratis, dalo gratis. Entonces el sentido teológico de la orientación espiritual es una edificación gratuita de la iglesia con la misma iglesia. No tiene sentido cobrarlo. Si necesita psicólogo, pues saco del cajón la psicología, utilizo lo que me dieron en la universidad, lo que está aceptado por comunidades científicas y ahí sí lo hago. Pero exclusivista, hay mucho psicólogo que deja de lado la psicología y convierte la consulta en una consejería espiritual. Tercera, constructivista, que el enfoque constructivista es el que hemos propuesto desde la Clínica para la Familia. ¿Qué es constructivista? Yo guardo en un cajón es mi cosmovisión. Exacto, no tiene que ver conmigo. Y el contexto terapéutico en consulta, dentro del consultorio, parto, analizo y oriento desde la cosmovisión de la persona. Entonces yo les digo un poco de forma también jocosa a los compañeros de la clínica, al equipo de profesionales, si yo tengo un consultante ateo, pues yo no le voy a decir que tengo un amigo que se llama Jesús y se lo quiero presentar. No, porque eso no hace parte de cómo esa persona ve la realidad. Y parto desde ahí. Entonces es el enfoque constructivista. Hay otro que es pluralista, que se me hace más arriesgado, que es colocar mis creencias sobre la mesa, colocar las creencias de mi consultante sobre la mesa y construir algo conjunto. Ay, ese tiene Tiene unas líneas muy delgadas. Exacto, toca cogerla con pinzas. Sí. Entonces, desde mi posición, bueno, desde esas cuatro, las que se meten con ley del psicólogo, las que se meten con la ética, son las primeras dos. El rechacista, el que rechaza y discrimina por la fe, y el exclusivista, que es el que convierte la consulta psicológica en una predicación cristiana. Y tareas cristianas, y vaya al Santísimo, y haga esta oración, y haga este rosario, y esta novena, y ese tipo de cosas. Y los que sí tienen o se pueden acomodar a no tener fallas legales y éticas son el enfoque constructivista y el enfoque pluralista. Eso sería... ¿Y cómo Fabi, en el enfoque pluralista, no entraría ahí en ese riesgo? Me confunde. El enfoque pluralista reconoce las creencias del otro. Sí. Y si ve que hay sintonía, entonces... coloca las creencias propias
respondiendo un poco a una crítica del enfoque constructivista, que es que por más que yo trate de esconder mi cosmovisión, no se puede. Es que de hecho, pues yo te estoy escuchando aquí, yo sí, todo eso lo entiendo, y yo me reviso a mí misma una y otra vez, y digo, es complejo, por eso te digo que es que las líneas a veces son, yo a nivel personal, pues esto aquí para enmarcarlo, yo a nivel personal procuro ser muy respetuosa, siempre, muy respetuosa, pero de hecho yo creo que mi cosmovisión siempre se pone en mi consulta, no tanto por lo que yo le digo a la gente o por lo que yo hago, sino porque mi motivación en sí misma, que es servirle a mi consultante, acompañarlo en ese bienestar, pues pienso que es la razón de ser del cristianismo, es la verdadera espiritualidad, o sea, lo que verdaderamente define a Jesús, creo que está en eso, o sea, en poder buscar esa trascendencia, ese crecer. Y hay algo que me ayudó muchísimo, Eli, con eso que estás diciendo, y es una frase que le escuché a mi líder de jóvenes cuando estaba comenzando en los caminos del cristianismo, y es: un excelente cristiano o un zapatero cristiano no es aquel que coloca cruces en los zapatos que fabrica. Bonito, sí. Un zapatero cristiano es aquel que hace excelentes zapatos. Excelente. Entonces, ¿por qué? Porque en la palabra, en la Biblia cristiana, hay una frase para mí muy poderosa, que es que nosotros no trabajamos para el hombre, nosotros trabajamos para Dios. Y en esa medida es la calidad y la excelencia con la que debemos trabajar. Entonces, un psicólogo cristiano no es el que evangeliza y el que invita a Cristo y el que pone novenas o el que ora el rosario dentro de la consulta. Un psicólogo cristiano pone ese trabajar para Dios como un llamado vocacional a hacer lo mejor posible desde la psicología. Y de hecho, esto es súper profundo, Fabi, porque el mismo Dios nos muestra el modelo. Dios, siendo Dios, respeta el libre albedrío del ser humano. Dios le da libertad al ser humano para amarlo en libertad. Y si Dios respeta mi libertad, ¿quién soy yo como psicólogo para no hacerlo? Incluso la mejor forma de manifestar mi fe desde lo cristiano, desde lo católico, sería precisamente eso, el respeto. Yo te cuento que yo tengo una pareja muy especial con la que llevo unos meses trabajando, muy alejados del tema de la religiosidad, muy alejados desde la práctica, pero él me decía hace poco, Eli, desde que yo llegué aquí, el amor con el que vos me hablas, la forma, la ternura que vos tenés para decirme, pero me lo decís con una ternura, de una forma... Eso para mí es la religión más grande. Entonces ha sido muy bonito porque yo no he tenido que evangelizarlos a ellos en consulta porque procuro por mi ética no hacerlo, pero finalmente son ellos los que han terminado diciéndome: yo veo en vos a Jesús. ¿Por qué? Porque me he sentido amado y me he sentido acompañado de esta manera, y eso me parece sumamente valioso. Fabi, se nos está acabando el tiempo y hay dos cosas que yo quisiera que no se nos vayan a quedar por fuera. Lo primero, entonces, de forma puntual, respóndeme esa pregunta. Yo entonces debo buscar, pues porque seamos honestos, Fabi, yo ya viví la experiencia y de verdad que a pesar de toda la ética y de todo el asunto, no es lo mismo cuando tú logras coincidir con una persona que vibra alto, que coincide con tu cosmovisión. Entonces, para mí, saber que cuando yo le hablo a mi psicóloga de mis crisis de fe, de mi búsqueda constante hacia mi vocación, de mi necesidad de servicio, ella no lo está leyendo como que estoy en medio de una manía, de una locura, de un no sé qué, sino que lo está leyendo desde mi cosmovisión porque ella también la entiende, porque es su cosmovisión. Es importante que uno busque un psicólogo afín a sus creencias. No. Te voy a explicar por qué. A ver, te escucho. Eso tiene que ver incluso directamente con algo no religioso. Tiene que ver con una habilidad de entrevista clínica que se llama empatía. Entonces, hay psicólogos cristianos que son muy poco empáticos, que no han fortalecido esa habilidad social avanzada en su entrevista clínica, y aunque tenga mi misma cosmovisión,
no me va bien en esa consulta, no me va bien en esa psicoterapia, aunque pertenezcamos a la misma religión. Y por el contrario, incluso hasta llegan a hacer daño precisamente por prácticas de juicio y excluyentes. Exacto. Entonces, yo no necesito un psicólogo que crea en la misma religión que yo. Yo necesito un psicólogo ético y con la empatía entrenada y fortalecida, de tal manera que independientemente de si coincida o no con mi cosmovisión con la de él pueda ser empático con mi cosmovisión, de cómo yo veo las cosas, de cómo lo religioso, por ejemplo, hace parte de mi identidad. En psicología se llama identidad religiosa y eso tiene un peso de acuerdo a cada persona. Si hay un psicólogo ateo, es empático conmigo y reconoce esa creencia religiosa que para mí es importante como importante para mí, me la va a respetar, no va a discriminarme y me va a acompañar desde esa forma de ver el mundo. Entonces, más que psicólogos cristianos, más que psicólogos católicos, más que psicólogos budistas, necesitamos encontrarnos buenos con psicólogos éticos. Sí. Exacto. Entonces yo no necesito ni hay un peligro de consultar con un psicólogo que no sea cristiano, que no tenga mi misma cosmovisión. El asunto es dar con buenos psicólogos, con psicólogos éticos, con psicólogos que no discriminen y que respeten mis criterios morales y religiosos. Bueno, voy a resaltar esto. Esto que voy a decir es una apreciación personal. Es una apreciación personal desde mi experiencia, desde mi punto de vista y tomando todo esto que estás diciendo, Fabi, que me parece sumamente importante. Y esto no lo voy a hacer desde mi lado como psicóloga, sino desde mi lado como paciente. Si yo soy una mujer creyente, si para mí es muy importante el fomento de la espiritualidad, de la religiosidad en mi vida, pues lo primero que yo voy a hacer antes de buscar mi terapeuta es pedirle a Dios dirección. Dios mío, dirígeme donde alguien que tú sepas, Señor, que vas a utilizar para acompañarme en mi proceso. Súper. En mi libro El Sanador de Almas yo digo que Dios tiene enfermeros y que nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, podemos hacer esas veces de enfermeros de Dios. Entonces pídele a Dios que te dé un enfermero, Él que es el sanador de almas, que te dé un enfermero y que el Señor te guíe, Y segundo, pues uno empieza, Fabi, a conocer esto, o sea, y hay personas con las que uno siente, hay gente que llega a una primera consulta y yo por eso siempre le digo a los profesionales de la clínica, el éxito de la primera consulta es que haya una segunda consulta, porque hay personas que llegan y dicen, no, como que no me enganché, como que no logré, independientemente de sus creencias o no, es ese ser humano que está del otro lado. Entonces, pídele a Dios guía, pídele a Dios dirección y, esto ya se lo digo a los psicólogos, si tú eres un psicólogo que profesa la fe, más importante que tener la Biblia abierta en tu consultorio, más importante que mandarle a tus pacientes a rezar el rosario y al Santísimo, es que muestres a Jesús a través del ejercicio profesional que tú estás desempeñando, con la misericordia, con la compasión, con la inclusión, pues, porque después hablamos de ese temita. Si había alguien que generaba esa cercanía, venga la prostituta, venga el publicano, venga el celote, vengan para acá, que yo los acojo, yo creo que ahí se puede manifestar algo diferente. Y quisiera, Fabi, hacerte dos preguntas finales. En primer lugar, ¿cómo manejar, como psicólogo ético que soy, cuando el motivo de consulta de mi paciente tiene que ver con temas religiosos espirituales? A nosotros, pues como Clínica para la Familia, nos pasa mucho esto, que nos buscan precisamente por ser una empresa confesional abiertamente. Y tenemos casos de personas que están conflictuadas con su vocación, que están conflictuadas con Dios, que empezaron a estudiar psicología y se están cuestionando muchas cosas, que tienen un problema con la iglesia, víctimas de abuso, lamentablemente, por causa de malas praxis dentro de la iglesia. ¿Cómo manejar yo eso cuando el motivo de consulta de la persona tiene que ver con religión? Bueno, el mismo artículo 15 nos da permiso para meternos ahí y desde los términos es ese pedacito de intersección de conjuntos en donde nos podemos meter en términos de espiritualidad. Si la persona, por ejemplo, tiene dudas doctrinales de la religión como tal, de lo que proponen dogma, doctrina, y está chocando contra eso, nosotros no tenemos la competencia como psicólogos de orientar en esos términos. Si no estamos formados en eso. Aunque lo sepamos de forma empírica, aunque seamos gomosos del tema, no tenemos la competencia legal. Nosotros
certificamos como psicólogos. Entonces, si aprendemos de forma subjetiva o de forma informal cosas, eso no nos da el derecho de tener la competencia para orientar en aquello. Okay. Entonces, si son cosas de religión y religiosidad, es un trabajo interdisciplinario. Mira, búscate a un pastor de confianza, a un sacerdote de confianza, le orientamos sobre espiritualidad, o sea, que usted vea en ese pastor y en ese sacerdote más espiritualidad que religiosidad. Explicando los términos y profundice sobre esos temas con personas formadas para ello. Okay. Desde aquí, desde la consulta psicológica, desde el proceso de acompañamiento psicológico, vamos a trabajar en espiritualidad y vamos a trabajar, y hay dos grandes ramas en las que puede trabajar un psicólogo en ese campo. Primero, los efectos de la espiritualidad en el bienestar. Afrontamiento religioso se llama, entonces cómo afrontamos las dificultades mucho mejor y con mayor resiliencia cuando estamos pegados de una creencia religiosa con espiritualidad. Y también, además de la funcionalidad de lo psicológico, utilizar lo religioso que es natural y que hace parte de la identidad de la persona como puente, como algo conocido para la persona para abordar temas y técnicas psicológicas. Entonces, de la misma manera en que yo puedo documentarme sobre Naruto y hablar de Naruto con un adolescente y utilizar el ejemplo de personajes de Naruto para hablar de creencias irracionales, hablar de afrontamiento de problemas, hablar de construcción de identidad. Resiliencia. Entonces, yo me documento en Naruto no para hacer una sesión de anime con la persona, sino para hacer una sesión psicológica con la persona, con elementos familiares a la persona. Exacto. Yo puedo utilizar igualito a que utilizo Naruto con el adolescente, utilizo frases o ejemplos en santos de la iglesia o cosas que sean cercanas y naturales y conocidas de la persona para hacer reestructuración, es decir, la clave es no salirme de la psicología. Es correcto. Si yo no me salgo de la psicología, poder utilizar elementos religiosos, de películas, de pasiones, de deportes, cosas que le sean familiares a la persona. Y en ese sentido, Fabi, yo diría que punto para buscar un psicólogo afín a mis creencias, en el sentido en el que va a tener elementos para ayudarme con, ¿cierto? Porque eso que acabas de decir, por ejemplo, con los adolescentes a mí me pasa mucho, y gracias a mi maridito por todo el insumo que me da. Entonces a mí me llega un adolescente hablándome de no sé qué nuevo anime que salió. En estos días me llegó uno hablándome del ese que se fueron a ver ustedes en cine, el del Demon Slayer. Entonces yo empecé, ese es el de la hermanita, no sé qué, y entonces el adolescente mismo me abre esos ojos porque dice, esta sabe de qué le estoy hablando, y es una cosa súper enriquecedora para ellos. Entonces pues hago una coñita ahí, punto, claro, para cuando el psicólogo sabe de qué le estoy hablando yo, cuando sentí que en mi oración personal Dios me habló a través de la lectura de la Biblia hoy, y no el psicólogo levantándome, esta tiene esquizofrenia, ¿quién le está hablando? Claro, pero incluso va más allá de la creencia personal de la persona. Yo he tenido consultantes con los que, bueno, yo también veo anime y soy encarretado con esos temas, entonces cuando coincido tengo de dónde agarrarme. Exacto. Pero también me he encontrado con consultantes que se apasionan por un deporte o por otros animes que yo no he visto. Y mi labor como psicólogo es averiguar, de ponerme a ver el anime, leer sobre el deporte que le apasiona. Y eso es empatía, que es lo que decías ahora. Y eso es empatía. Correcto. Entonces no tengo que volverme budista para leer sobre el budismo y utilizar esos elementos en consulta con un consultante budista. Fabi, tenemos 2 minutos, no sé si nos da tiempo para responder esto o lo dejamos para otro podcast. Falacia de las 4 dimensiones. Uy, eso es brutal. Este es un error que cometemos los psicólogos que somos creyentes en ese afán desde nuestro corazón sincero de meter a Dios en la consulta y compartir lo que tenemos. El hombre en este momento, de acuerdo a lo que se ha encontrado, es un ser que tiene varias dimensiones. Desde la psicología formal es un ser biopsicosocial. Tiene la dimensión biológica, psicológica y social. Las 4 dimensiones es bio, psico, socio, espiritual. Hay una dimensión espiritual del ser humano. Esa es innegable, o sea, existe. La falacia no es que existan. O sea, en este momento, psicólogos ateos
Desde la evidencia deben reconocer que el ser humano es bio, psico, socio, espiritual. Y hay esas 4 dimensiones. ¿Cuál es la falacia? Que como hacen parte del ser humano, entonces el psicólogo se puede meter ahí. Y ahí es donde la embarramos. Okay. De la misma forma yo no me puedo meter en lo bio, porque yo no soy médica. Ese es el mejor ejemplo. Ok, perfecto. Entonces, el hombre es bio y tiene una dimensión biológica. Pero que yo sea psicólogo y estudie el hombre, supuestamente, entre comillas, entonces, como yo estudio el ser humano y el hombre es biopsicosocial, entonces puedo tratarlo del riñón y puedo hacerle una cirugía. No. O puedo recetarle un antidepresivo, Exacto. por ejemplo, a pesar de que yo pueda tener ciertos conocimientos, yo no tengo licencia para medicar. Exacto. Entonces, eso se sale de nuestra competencia. Y corrección, la psicología no estudia el ser humano en su totalidad. La psicología estudia 3 cosas del ser humano, 3 procesos: emociones, pensamientos y conducta. Lo que tenga que ver con esas 3, aplica. Se mete el psicólogo. Es tu área. Entonces, que existe una dimensión espiritual y haga parte del ser humano, que eso es totalmente cierto, no justifica al psicólogo para meterse ahí. Perfecto. Y esa es la falacia. Okay. Y es un salto lógico que hacemos muchas veces de, ¿cómo es bio, psico, socio, espiritual? Ahí está el espiritual, entonces podemos hablar, no, wow. Ahí estamos faltando la ética. Esa es la falacia de las 4 dimensiones. Genial. Y pienso, reitero, Fabi, que ahí está, o sea, todo en torno a la cosmovisión. Entonces, si esta persona desde su espiritualidad me da insumos a mí, por ejemplo, nosotros que somos psicólogos cognitivos, para trabajar esa renovación de creencias desde su fe. Ahí me está habilitando porque es desde su fe, no la mía. Pienso que eso es fundamental. 1 minuto. Fabi, ¿es necesario Dios para ser feliz y tener una sana autoestima? No. En un minuto se lo resumo. A 1 minuto, no. Esto también ha sido como un error común en los psicólogos que somos creyentes. Entonces, así como caemos en la falacia de la dimensión espiritual, caemos en esta falacia de que Dios es necesario. Dios es la respuesta que no falla, que está detrás de las respuestas que pueden fallar. Entonces, yo te ofrezco psicología, pero si no te sirve la psicología, hay una respuesta que nunca falla, que es Dios, y Dios te va a dar felicidad, autoestima y demás. No, eso es confundir a Jesús de Nazaret en la cruz con el muñequito de Monopolio. Entonces, no, nuestro modelo no es el muñequito de Monopolio lleno de plata y lleno de cosas. No, nuestro modelo es Jesús en la cruz. Entonces, la felicidad, tener alto nivel de satisfacción con la vida, tener un sentido y un propósito de vida profundo, tener altos niveles de bienestar, eso se puede conseguir en el marco de una cosmovisión teísta, creyente, y se puede conseguir en una persona atea y agnóstica. Y eso no es problemático para el psicólogo creyente. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una religión más que ofrece felicidad como las demás. El cristianismo se diferencia de las demás de más de 4.000 religiones en el mundo en cuanto a que se sale de esa fórmula. Entonces el cristianismo no es venga, haga esta lista de cosas y si hace esta lista de cosas va a ser feliz en su vida y no va a sufrir. Y ahí tenemos el ejemplo de todos los personajes bíblicos que al optar por Dios y optar por Cristo se les complicó la vida y no al revés. Entonces, el cristianismo no se trata de una fórmula para ser feliz y para estar bien. Por eso no hay ningún problema que las personas sean felices sin Dios. No es alarmante y es un error vender a Dios como esa fórmula definitiva. Dios, el Dios cristiano, se propone no como una fórmula para bienestar, no como un intercambio mediático de tú me das tu vida y yo te doy felicidad, sino se propone más como una propuesta de relación paternal, una relación padre-hijo con subidas y bajadas, en donde el fuerte del cristianismo es el propósito de vida. Entonces, yo no creo en Dios, ahí sí me aparto un poquito del asunto y basado en esto puedo decirte, ya también como Fabián Salinas, yo no creo en Dios porque Dios me haga la vida más fácil o más sencilla. A veces es al contrario. Es correcto. Yo creo en Dios porque es real. Y yo creo en Dios porque es mi padre. Porque me metí con Él en una relación personal.
Y eso no tiene que ver con el intercambio, con lo que yo pueda ganar a cambio, porque pierde sentido la relación. Si yo me caso por las caderas de mi esposa que me pueda dar buenos hijos, o hago las cosas y le llevo flores a mi esposa, no porque quiera y amarla, sino porque eso es lo que debe hacer un esposo, pierde todo el sentido. Entonces el Dios cristiano busca es una relación profunda y personal, no un intercambio de felicidad a cambio de obediencia o esclavitud. De hecho, en eso último que acabas de decir, Fabi, pienso que hay algo importante y creería que esta sería una gran conclusión también para nuestra conversación hoy. En esta cosmovisión del ser humano que llega a buscar ayuda, entender desde la visión cristiana que la felicidad no es ausencia de dolor, sino que el podcast de la Clínica para la Familia, incluso en medio del dolor, por causa de mi confianza, es en sí mismo un indicador de salud mental. De hecho, pues no te puedo citar en este momento los autores, pero tengo entendido que hay muchas investigaciones que así lo han demostrado. Personas con un fomento de espiritualidad en su vida reducen niveles de ansiedad, reducen niveles de depresión, porque finalmente todo lo que pasa en mi vida Dios lo encamina para mi bien, Romanos 8:28. Entonces creo que psicología y espiritualidad tienen muchísimo para dialogar, con mucha ética, con mucha responsabilidad, con conocimiento, porque creo que esto nos debe atravesar a todos los psicólogos. Y esperamos de todo corazón pues que este podcast haya dado muchísimas herramientas y muchísimos elementos a todos ustedes para poder construir. Y déjennos saber, por favor, en comentarios qué otros temas les gustaría que tratáramos, que trabajáramos aquí en SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Fabi, gracias. Gracias, Eli, por este espacio y gracias a todos por acompañarnos. Cualquier duda o inquietud, déjenla en comentarios que Fabi estará revisándolos para contestarles oportunamente. No se les olvide suscribirse a nuestras redes sociales y aquí en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, activen la campanita para que puedan ser notificados de los nuevos episodios que tendremos de SER, el podcast de la Clínica para la Familia.